Y ahora vamos a hablar con un constitucionalista que entiende mucho de este tema para ver quién tiene razón. ¿Tiene razón la Corte Suprema, que por una sentencia fija la autonomía de la justicia nacional y la pone en el plano de la Ciudad de Buenos Aires? ¿O tienen razón los jueces nacionales con las cámaras civil, comercial, laboral y demás, y la Asociación de Magistrados, que dice no, si nos van a cambiar de distrito tiene que haber una ley? Vamos a hablar con Félix Lonigro, que está en línea. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo te va? Buen día, Mariano. ¿Cómo estás? Muy buen día. Un tema técnico, jurídico. No sé si lo expliqué bien, pero me gustaría que vos des algunas precisiones y me digas quién tiene la razón. Bueno, mira, yo te adelanto mi posición y después te la explico. Los camaristas rebelados, por llamarse de alguna manera, o rebeldes, los camaristas, los jueces, ¿no? Vamos a decir que acá en realidad son todos los jueces que forman parte de la justicia nacional con asiento en la capital federal. No tienen razón. Y no tienen razón por dos motivos. El primero es porque es inexplicable, inentendible e injustificable que dentro del Poder Judicial se produzcan ese tipo de actos de insubordinación a una sentencia que es la que vos mencionabas recién, que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso Rivero. Bueno, eso evidentemente o sea, ¿cómo entender que un juez dicta una sentencia y un ciudadano se revela contra eso? De ninguna manera, ¿no? Bueno, entonces acá pasa lo mismo, cómo los jueces se rebelan contra la Corte Suprema. Ese es el primer punto. Injustificable actitud, porque no están de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pero la tienen que cumplir. Yo puedo no estar de acuerdo con una sentencia, pero hay que cumplirla. Yo puedo no estar de acuerdo con una ley, pero tengo que acatarla. Primer punto. Segundo punto, vamos al fondo de la cuestión. Vos recién hiciste una adecuada introducción al tema. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona quiere hacer una sucesión de un muerto en Salta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a un juez civil de Salta. Claro. Vamos a suponer que esa misma persona en Salta se quiere divorciar de su cónyuge. Va a un juez civil de Salta. Vamos a suponer que una persona quiere hacer un juicio laboral contra su empleador y vive en Santa Fe. Va a un juez laboral de Santa Fe. O sea, cada provincia tiene su justicia. Y la justicia provincial se llama justicia común, justicia local, justicia ordinaria. Vamos a suponer que ese mismo juicio laboral, ese mismo divorcio, esa misma sucesión, la quiere hacer alguien que vive en Capital Federal. ¿A qué juez va? Y tiene que ir a un juez que haga lo mismo que hace aquel juez civil de Santa Fe o aquel juez civil de Salta. ¿Hay jueces locales, comunes, ordinarios en la Capital Federal? Sí, claro que los hay. Pero lo que pasa, que ¿cuál es la diferencia entre un juez civil local, ordinario y común de la capital y un juez civil local, común y ordinario de Salta? Hacen lo mismo, pero el de la Capital Federal es un juez civil nacional. El otro es un juez civil provincial. Esto es un resabio de la vieja conformación de la Argentina, en donde la capital federal era un territorio nacional, es decir, estaba regido por el gobierno nacional, por la nación. Entonces, claro, la justicia era nacional. Cuando se dictó la Constitución Nacional, la Constitución dijo, bueno, vamos a tener una justicia local de cada provincia y una justicia nacional, pero que es federal. La única justicia nacional, verdaderamente nacional, es la justicia federal, que se encarga de determinados asuntos específicos que no son temas de los que se encargan los jueces locales de las provincias. Es decir, Comodoro Pi y el fuero penal económico serían, ¿no? La justicia federal. No, la justicia federal tiene seis competencias o fueros diferentes. Penal económico, criminal y correccional, justicia electoral, justicia en lo criminal, en lo contencioso administrativo y en lo civil y comercial. O sea, son temas federales, se encargan los jueces federales, y los jueces federales están en Capital Federal y están en cualquier parte del país. Por ejemplo, vos querés lograr un extranjero que quiere hacerse argentino. ¿Dónde vive el tipo? En Tierra del Fuego. Bueno, tiene que ir a un juez federal
que esté en Tierra del Fuego. Si uno quiere hacer lo mismo en Entre Ríos, tiene que ir a un juez federal de Entre Ríos, pero el juez federal de Entre Ríos y el juez federal de Tierra del Fuego administra justicia federal, no la justicia común, local y ordinaria. Está clarísimo. Para eso están los jueces de las provincias. Ahora, en la capital... Te hago una preguntita. Vamos a esto. Sí, creo que vas a ir a esto y te lo pregunto, a lo mejor para afinar un poco el concepto. Hoy los jueces porteños, ¿qué implicancias o qué competencias tienen los jueces de la ciudad de Buenos Aires? ¿Tienen competencia civil, laboral, comercial y penal? En la ciudad de Buenos Aires, desde que adquirió autonomía, la Constitución establece que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener justicia propia. Entonces, ¿cuáles son qué justicia propia tiene la ciudad de Buenos Aires, autónoma? Y únicamente tiene lo contencioso administrativo y tiene algunas competencias penales, algunos delitos en los que intervienen algunos jueces locales. Pero después, los otros jueces que están en la ciudad de Buenos Aires, que hacen lo mismo que hacen los jueces de las provincias, se llaman nacionales. Exacto. ¿Por qué te llamas nacional si no sos nacional? Y bueno, porque esto viene de antes de que la ciudad de Buenos Aires fuera autónoma. Claro, es decir, porque era de la ciudad de Buenos Aires era de la nación. ¿Vos te acordás de la Lotería Nacional? Claro. ¿Te acordás cuando existía la Lotería Nacional hasta que pasó a la ciudad de Buenos Aires? Claro. Uno decía, ¿viste que cada provincia tiene su lotería? Claro. Bueno, ¿y la Lotería Nacional a dónde administraba y regulaba y fiscalizaba el juego? ¿En todo el país, porque es nacional? No. Era la Lotería Nacional, pero en realidad lo hacía solo en la capital federal. Claro. Bueno, ahora la Lotería Nacional dejó de ser nacional y pasó a la ciudad de Buenos Aires. ¿Listo? No hay más Lotería Nacional. ¿Qué tiene que pasar con estos jueces que se revelaron ahora? ¿Qué tendría que ocurrir con estos jueces desde hace mucho tiempo? Así como la Policía Federal, digamos, parte de la Policía Federal se convirtió en metropolitana, así como se le transfirió a la ciudad de Buenos Aires el manejo de los subtes, y así como se le transfirió a la ciudad de Buenos Aires el manejo del juego, por ejemplo, del mismo modo, habría que transferirle a la ciudad de Buenos Aires a todos estos jueces que se llaman mal llamadamente nacionales, habría que transferirlos a la ciudad de Buenos Aires. Se pasaría a llamar, por ejemplo, fuero civil y comercial de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o fuero penal ordinario de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo decidiría la ciudad, porque así como en la provincia de Buenos Aires vos tenés el fuero civil y comercial juntos, en otros lugares podés tenerlo, en otras provincias están separados. Eso lo decide cada provincia. Entonces, pero todos esos tipos tendrían que pasar a la ciudad. Y de pronto, entonces, vos ya no tendrías jueces nacionales que administran una justicia común y ordinaria. No, los únicos jueces nacionales volverían a ser los federales. Y estos que se están revelando ahora, pasarían a ser jueces locales. Pasa que no quieren. Ahora, la pregunta donde está el punto del conflicto, Félix, es la siguiente. Para que esto ocurra, ¿puede darse mediante una sentencia de la Corte? Más allá de que hay que acatar las sentencias de la Corte, porque acá lo específico que dice la Corte es que las apelaciones tienen que ir al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, para que cambie la jurisdicción de la actual Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no debería haber una ley de Congreso y además que la Nación le debería derivar los recursos? Porque ahí hay partidas presupuestarias, sueldos, funcionamiento, todos los recursos que hoy tiene el Poder Judicial para esa Justicia Nacional deberían ser trasladados a la Ciudad de Buenos Aires. Si no, la Ciudad de Buenos Aires nos va a aumentar la patente de los autos el 500% y el ABL el 400 o el 1000%, ¿no? Es decir, no tiene los recursos hoy la Ciudad de Buenos Aires para generar y absorber a esa Justicia Nacional. Bueno, eso que vos decís es lo que establece la Constitución. Claro. Cuando hay un traspaso de la Ciudad de Buenos Aires de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en realidad lo que tiene que haber es un acuerdo entre ambas jurisdicciones. Félix, lo tenemos a Félix, creo que se cortó, estaba en línea. Félix Lonigro, constitucionalista, nos estaba explicando cómo se debería traspasar la justicia actual nacional, la que hoy es la justicia nacional, que comprende los fueros civil, comercial, penal y laboral, que son jueces nacionales, porque actuaban dentro de la capital federal cuando era de la nación.
Esto, pasados ya 20 años, 30 años de la Constitución, sigue siendo así, y ahora hay que ver cómo se pasan a la Ciudad de Buenos Aires y cómo se transfieren los recursos de la Nación, que hoy le paga la Nación a esos jueces, y paga los papeles, la rema de papel, digamos, los inmuebles y todo eso. Los recursos deberían pasar a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en línea nuevamente con Félix Lonigro. Félix, vos estabas explicando justamente esto. ¿Félix? Sí. Yo decía, hola. Sí, ahí está. ¿Escuchás? Sí, sí. Yo decía que el traspaso de estos jueces se tiene que hacer a través de un acuerdo entre el Gobierno de la Nación y la ciudad. Perfecto. Como se hizo para otras cosas, como por ejemplo para la policía. Mientras este acuerdo no se haga, los jueces, estos mal llamados nacionales, van a seguir dependiendo de la autoridad nacional en cuanto a que van a ser designados por el presidente con acuerdo del Senado, removidos por el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pagados por el Tesoro de la Nación. Todo eso va a seguir igual hasta que no se haga el traspaso. Pero la Corte, ahora en caso Levinas, no decidió el traspaso. Lo único que hizo la Corte es decirle, mire muchachos, ustedes no son jueces nacionales. Ustedes administran una justicia común y corriente como cualquier juez de otra provincia. Ustedes no son jueces federales, ustedes son jueces comunes. Entonces, las sentencias que dicten ustedes, las cámaras en este caso, ya no van a ser apeladas ante mi Corte Suprema, porque yo intervengo en temas federales únicamente. O sea que la Corte Suprema se quedaría solamente con los temas federales. Es que para eso está. Pregunto, por eso, pregunto. Y te pregunto, claro, si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, da una sentencia definitiva en cualquiera de los fueros, en cualquiera de las causas de cualquiera de los fueros, después, ¿va a quedar una instancia superior ante ese Superior Tribunal de Justicia y el damnificado podrá apelar a la Corte Suprema? ¿O vía recurso extraordinario? Vía recurso, así como cualquier sentencia que termina en una corte local puede ser apelada vía recurso extraordinario en la medida que esa sentencia haya hecho prevalecer, por ejemplo, una norma local sobre una norma nacional, haya hecho prevalecer una norma local sobre la Constitución Nacional, bueno, está el recurso extraordinario. El recurso extraordinario se interpone así no lo voy a explicar acá porque para la gente por ahí es muy complejo, pero lo cierto es que una vez que intervenga el Tribunal Superior, está la posibilidad de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Bien. Pero antes tiene que intervenir el Tribunal Superior, y esto es lo que dijo la Corte. Es lo que dijo la Corte. Ahora lo que ocurre es que se produce una anomalía, porque un juez que depende de la Nación, que le paga el Tesoro de la Nación, que se llama Justicia Nacional, tiene que apelar, o el damnificado o las partes tienen que apelar ante un tribunal que es de la ciudad. Debería haber un traspaso que sea íntegro y simultáneo de todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, lo que pasa es que en realidad, vos me decís, no sería lógico que una sentencia de un tribunal nacional pase al tribunal, sea apelante al tribunal local. Pero es que lo que pasa es que no es un tribunal nacional. Bien. Se llama nacional. Pero no importa si le paga el gobierno de la nación. Acá lo que importa es qué tipo de justicia administra. Bien, entiendo. Administra una justicia local y bueno, entonces está bien que vaya al Tribunal Superior. ¿Quién resuelve este pleito? ¿Quién resuelve este pleito? Porque hay una pelea de jueces contra jueces. Porque ¿quién lo va a resolver? ¿Milei o no sé, el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado? ¿No? ¿Quién lo resuelve? Mira, yo creo una cosa. En primer lugar, creo que estos jueces están incurriendo en inconducta y por lo tanto están al borde del mal desempeño ante una acusación del Consejo de la Magistratura, por un lado. Pero, por otro lado, vamos a suponer que yo soy abogado y, bueno, me tengo que apelar una sentencia de la Cámara. Entonces digo, bueno, yo voy a seguir el fallo Levinas. Yo voy a apelar ante el Tribunal Superior de la Ciudad. Y el Tribunal Superior de la Ciudad me va a decir, no, vaya a la Corte, no al lugar. Bueno, iré a la Corte, y la Corte va a decir no al lugar, entonces, bueno, resuelvan ustedes el tema. Y yo creo que la Corte va a tener que intervenir otra vez acá, en el sentido de que probablemente tenga que o dictar una acordada, o en cada caso concreto, cuando le llegue un asunto a la Corte Suprema, y la Corte lo derivará al Tribunal Superior. Qué interesante sería saber, claro, qué opinan los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que la tenemos en un radar secundario, es una Corte Suprema de la ciudad que no está en el ojo de la tormenta, como sí la Corte Nacional, pero ¿qué opinan ellos? No te van a dar nunca una entrevista, Mariano.
No, me porque imagino. porque los jueces van a decir no, eso que opinen, nosotros vamos a actuar en cada caso concreto. Ya se enterarán qué es Ujú, lo que va a resolver el tribunal. Yo creo que si el Tribunal Superior hace lo que corresponde, ante ujú. una apelación al Tribunal Superior tienen que tomar la causa y la Corte Suprema de Justicia tendrá que avalarlo esto. Vamos a ver cómo en lo concreto esto se desarrolla, Ujú. vamos a ver qué pasa, pero la realidad es que en principio lo que estamos viendo es un hecho inédito, que no debería ocurrir y que además en el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión también está originado por el desaguisado que hizo la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución Nacional del 94 con la Ciudad de Buenos Aires, Ujú, que no se bien. sabe qué es, ¿no? Si es un municipio, si es una provincia o si está más cerca de ser una provincia que un municipio. Esto es producto de aquel desastre, entre otros, que hizo la reforma del 94, ¿no? Ujú, exacto. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. Gracias, Félix. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un abrazo, Mariano. Félix Lonigro, constitucionalista, pasó por unas cuantas verdades.